Bienvenidos a un video más del profe William. Seguimos realizando las actividades del proyecto número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa de primero, segundo y tercero de BGU. Nos dirigimos a la semana número 3, que es en la que estamos realizando el día de hoy. En la actividad número 3 encontramos varios ítems. El ítem número 3 ya lo vimos en el video anterior. Vamos a realizar el ítem número 4 y 5, ¿no? Vamos a resolver los ejercicios de la página 174 y 178 y a diseñar un fractal utilizando las gráficas de las funciones trigonométricas. Bien, entonces acá ya tengo los ejercicios del taller práctico. Tengo el ítem A, el ejercicio del ítem A, donde en este ejercicio me piden que grafique la función seno y llene lo que es el cuadrito que está aquí. Entonces para eso vamos a utilizar la forma algebraica de la función seno, ¿no? Que esto lo vimos en el video anterior, donde la forma algebraica es igual a y a seno de bx, donde a es la amplitud y b es la frecuencia. Bien, entonces viendo este ejercicio, esta función que está aquí que nos dan para que resolvamos, y viendo lo que es la forma algebraica, nos podemos dar cuenta fácilmente cuál es la amplitud y cuál es la frecuencia, ¿no? La amplitud vendría a ser antes de la función seno, ¿no? Vendría un número aquí, pero no tengo aquí nada, ¿no? Entonces eso significa que como no tengo aquí nada antes de seno, se sobreentiende que es la unidad, ¿no? Entonces la amplitud va a ser 1. Ya. La frecuencia vemos que va antes de la variable x, un valor. Antes de la variable x aquí tengo un valor y este valor es 2. Entonces la frecuencia va a ser aquí 2. Para encontrar lo que es el periodo, utilizamos la fórmula del periodo, ¿no? Donde t, que significa periodo, que es igual a 2pi sobre la frecuencia. La frecuencia ya sabemos que es 2, ¿no? Entonces 2pi sobre 2 reemplazamos, y como tengo en el numerador el número 2 y en el denominador el 2, lo simplifico y me va a quedar solo pi. Entonces mi periodo va a ser pi. El recorrido de esta función seno que se presenta aquí va a ser de menos 1 a 1, ¿ya? Porque en el recorrido o en el rango se van a tomar en cuenta todos los valores que se van a encontrar en el eje Y. En este caso los valores que voy a encontrar en el eje Y es de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque la amplitud es 1. Toda función trigonométrica, seno, coseno o tangente, van a ser funciones impares. Bien, entonces de esa forma yo he llenado el cuadrito, he encontrado estos valores y vamos ahora a graficar. Bien, para graficar esta función voy a utilizar la aplicación Desmos, que lo puedo encontrar en Google. En Google, digitando la palabra Desmos, me va a salir en la primera opción Desmos calculadora gráfica, y es una aplicación en línea, ¿no? También lo puedo descargar, si lo quiero tener en el celular, lo puedo descargar en Play Store, ¿no? Bien, entonces vamos a graficar aquí. Voy a utilizar mi teclado virtual. Voy a graficar y es igual a función seno de 2x, que es la función que está en el primer ejercicio, ¿no? Entonces, viendo la gráfica, nos damos cuenta en la gráfica que la amplitud es de 1 a menos 1. ¿Sí? El valor máximo cae en 1 y el valor
mínimo cae en -1. Entonces, de esa forma podemos graficar, podemos nosotros hacer un capture de pantalla o podemos imprimir, ¿no? Dando clic aquí en esta flechita nos da la opción para imprimir la gráfica o para exportarlo, ¿no? Podemos exportarlo como imagen, esta gráfica, y la podemos ubicar en Word, ¿no? De cualquiera de esas formas podemos realizar nuestro trabajo. Bien, entonces vamos al ejercicio del ítem C. En el ejercicio del ítem C tengo la siguiente función: 2 seno de x más pi. Entonces aquí me está dando un cuadrito que tengo que llenarlo. Vámonos a la forma algebraica de la función. Entonces ya sabemos que esta es la forma algebraica de la función seno, y a seno de bx, donde a es la amplitud y b es la frecuencia, ¿no? Entonces la amplitud de aquí, de esta función que me están dando, ¿cuál es? La amplitud es 2, ¿no? Entonces, viendo solo la función, ya sabemos cuál es la amplitud. Entonces aquí la frecuencia de esta función, ¿cuál va a ser? La frecuencia, me doy cuenta que antes de la x va tiene que ir un número, ¿no? Entonces antes de la x aquí yo no tengo nada, ¿no? Pero se sobreentiende que es la unidad. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1. Entonces aquí la frecuencia va a ser igual a la unidad. Muy bien. Seguimos. Entonces el periodo, vamos a calcular ahora el periodo. El periodo lo vamos a calcular utilizando la fórmula de t, que es igual a 2pi sobre la frecuencia, ¿no? Entonces 2pi, la frecuencia, ¿cuánto es? 1 sobre 1. 2pi sobre 1 me va a dar 2pi mismo, ¿no? Entonces mi periodo va a ser igual a 2pi. Muy bien. Seguimos entonces. Para encontrar ahora lo que es el desfase, vamos a realizar la gráfica. 2 seno, la gráfica vamos a realizarla de la siguiente forma: y es igual a 2 sin de x más pi. 2 sin de x más pi. Cierro paréntesis. Ok. Si yo ubico aquí la función original de seno de x, que vendría a ser la gráfica que está de color negro, ¿no? Entonces, ¿qué es este desfase? ¿Qué es el desfase? Bien, el desfase lo podemos ver aquí. Si ustedes ven, como yo les dije en el video anterior, la función seno parte desde el punto 0, 0 y va y da su periodo hasta 2pi, ¿no? Entonces, aquí como me está pidiendo 2 seno de x más pi, aquí va a haber un desfase. Entonces, cuando yo tengo aquí un signo positivo, el desfase va a ser de forma horizontal hacia la izquierda. Y si yo tuviese aquí un signo negativo, el desfase va a ser hacia la derecha. Entonces, si ven, esta gráfica está desplazada hacia la izquierda, está desplazada un pi. Bien, entonces eso es el desfase, ¿no? Entonces está desfasada esto de aquí hacia la izquierda. Cuando es positivo se desfasa hacia la izquierda, y cuando es aquí negativo, un signo negativo, se desfasa hacia la derecha. Bien, entonces esa es la gráfica, la que está de azul, ¿no? Esto de aquí, la función seno original, les puse como para comparar o para ver cómo reacciona el desfase, ¿no? Entonces, si está desfasada hacia la izquierda, en la izquierda tenemos los elementos del eje negativo, ¿no? Entonces aquí va a ser
Aquí va a ser pi negativo. Bien, entonces ahí ya tengo el desfase que es pi negativo, ¿no? Si yo tuviese aquí negativo, acá fuera positivo, ¿no? Bien. En el recorrido, ya sé cuál es el recorrido porque son los valores que están en el eje Y. ¿Cuáles son los valores que están en el eje Y de aquí de la gráfica, ¿no? El valor máximo está aquí en 2 y el valor mínimo está en menos 2. Entonces eso va a ser mi recorrido, o también conocido con el nombre de rango. Bien, entonces el recorrido rango va a ser de menos 2 a 2. Bien. Y la función siempre va a ser una función impar. Bien, seguimos. Ahora vamos a la página 178. Vamos al ejercicio A de la función tangente, que es igual a tan de bx, ¿no? Donde b ya sabemos que es la frecuencia, ¿no? Entonces la frecuencia de esto de aquí, ¿cuál va a ser? De tangente de 2x, ¿no? ¿Cuál va a ser la frecuencia? Va a ser el 2. Entonces aquí la frecuencia va a ser 2. Ya sabemos, solo viendo lo que es la función, cuál es la frecuencia. Entonces ya hemos encontrado aquí la frecuencia. El periodo lo calculamos con esta fórmula, donde t es igual a pi sobre b, ¿no? Sobre frecuencia, ¿no? Entonces aquí ya cambia, aquí ya es pi, porque el periodo de lo que es la tangente es pi, ¿no? Entonces aquí me va a quedar que el periodo es pi sobre 2. Entonces aquí este periodo va a ser pi sobre 2. Muy bien. Entonces seguimos. El recorrido de la función tangente, eso lo vimos en el video anterior, ya sabemos que es de menos infinito a más infinito. Pueden revisar el video anterior en mi canal de YouTube. Bien, y ya sabemos que también es una función impar. Y para encontrar lo que es el dominio, ¿no?, los valores que están en el eje X, lo realizamos con esta fórmula, bx más c, que es igual a menos pi sobre 2, donde b es la frecuencia y c viene a ser lo que es el desfase, ¿no? C es el desfase, pero en este caso no tenemos desfase, entonces el desfase va a ser 0. Como ya sabemos que la frecuencia es 2, lo que hacemos es reemplazar y despejamos el valor de x. Entonces x va a ser menos pi sobre 4. Entonces aquí realizamos las asíntotas tanto de los valores del eje negativo y los valores del eje positivo, ¿no? Entonces aquí tengo los valores del eje negativo, que son menos pi sobre 4, y los valores del eje negativo, que me va a dar pi sobre 4, ¿no? Entonces esta va a ser mi dominio, los valores que están en el eje X, que va a pasar cerca de esos ejes, pero nunca lo va a llegar a tocar, porque son asíntotas, ¿ya? Eso lo hablamos en el video anterior. Bien, entonces acá realizamos lo mismo, pero antes de realizar el ejercicio D, vamos a realizar la gráfica, ¿no? Tangente de 2x. Vamos a realizar la gráfica. En este caso va a ser la función tangente de 2x. Cerramos paréntesis. La función tangente, nos damos cuenta que viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Arriba va infinitamente y hacia abajo va infinitamente, ¿no? Entonces, esta es la figura o la forma de la función tangente que me va a dar con el ejercicio que tengo acá. Entonces, esa gráfica que tengo aquí la puedo imprimir, ya les dije, dando clic aquí en la flechita, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces acá en la función tangente, me da
tangente de x más 2. O sea, aquí realizamos, vamos viendo primero lo que es la frecuencia, cuánto es la frecuencia. En este caso me doy cuenta que la frecuencia aquí es 1 porque aquí no tengo ningún número, ¿no? Después de tangente, ¿no? Entonces, mi frecuencia va a ser 1. Aquí doy 1. El periodo lo saco con la formulita, ¿no? Pi sobre frecuencia, ¿no? Donde pi sobre 1 es igual a pi. Entonces, aquí el periodo va a ser pi. ¿Qué más? El recorrido ya lo sabemos. El recorrido de la función tangente va desde menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Porque va en el eje Y, en el eje de la Y va infinito positivo y infinito negativo. En lo que es función par o impar, es impar. Todas estas funciones son impares, ¿no? Y para sacar lo que es los valores del dominio, los valores de x, voy a sacarlo con mi fórmula, ¿no? Que es bx más c menos pi sobre 2. Es igual a menos pi sobre 2, ¿no? Entonces, como c es el desfase, no tengo desfase aquí, es 0, ¿no? La frecuencia es 1, sustituyo y saco de los dos ejes, ¿no? Tanto del eje negativo como el eje x negativo como el eje x positivo. Me va a dar estas coordenadas, ¿no? Entonces estas son las coordenadas donde las asíntotas van a pasar cerca y nunca van a chocar, ¿no? Entonces solo van a pasar cerca. Bien, entonces de esa forma hemos realizado los ejercicios. Muy bien, ahora vamos a realizar el ítem número 5 que dice diseña un fractal utilizando las gráficas de las funciones trigonométricas en una hoja, ¿no? En este caso voy a dibujarlo en mi aplicativo Desmos. Aquí ya tengo dibujado mi fractal donde tengo 4 funciones. Aquí tengo y que es igual a 4 seno de 2x más 1. La función y es igual a 2 coseno de x menos 1. Y es igual a 1 sobre tangente de x más 1 y y es igual a seno de x sobre 1, ¿no? Entonces he ingresado estas 4 funciones y me ha dado como resultado esta gráfica o este fractal, ¿no? Que yo lo puedo imprimir dando clic aquí, ¿no? Puedo imprimirlo o puedo guardarlo como imagen, ¿no? Para poder pegarlo en una hoja, tal como me pide la actividad. Bien, de esa forma hemos realizado las actividades de esta semana. Bien, entonces eso es todo. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal.